el manejo de las emociones, los impulsos, ¿no? A ver, vamos a esperar que se rutee hacia Facebook Live. Incorrecto. Ya estamos en Facebook Live. Y bueno, para darles las buenas noches a nuestros queridos hermanos que nos siguen desde Facebook Live a Camino de Amor y también a los que están presentes con nosotros a través de la plataforma Zoom. Le damos las gracias por unirse y vamos a tratar un tema, como les mencionaba hace un rato, sobre este mensaje de Vida Feliz que habla de una parte toca el tema de los impulsos, ¿no? Las decisiones que se toman a través de impulsos y no a través de racionalidad. Y una de ellas, reflejada probablemente en muchos errores en nuestras vidas, es producto de la agresividad. Vamos a desarrollar el tema, es un tema bastante extenso, hemos tenido que partirlo, y hoy día vamos a tocar la parte uno. Esperemos que podamos llenar algunas expectativas con respecto a este tema. Es un tema muy, muy interesante y que todos debemos conocer la parte del detalle psicológico y espiritual para poder superar o mejorarnos en torno a este tema y también poder ayudar a los demás, ¿no? Ese es el objetivo. Y bueno, todo acto de violencia, de crueldad, crímenes, vemos a diario en los medios de comunicación masivos, llámese televisión, radio, revistas digitales, medios en las redes, ¿no? Todo este tipo de actos, ¿no? De violencia, de crueldad, eh, los crímenes, organizados o no, robos, asaltos, secuestros, violaciones, en fin, ¿no? Maldad, terrorismo a nivel mundial también, ¿no? Que todos estos son actos que no son normales, ¿no? Se encuadran dentro de lo que son enfermedades espirituales o patologías, patologías del alma, ¿no? Cuando escuchamos la palabra patología, la asociamos con enfermedades degenerativas o algo malo, ¿no? En la salud del cuerpo, tipo un tumor, una cosa de esas, ¿no? Algo similar sucede en el alma, ya lo hemos tratado, pero es algo asociado a todas estas desviaciones de la conducta normal de un ser humano, ¿no? Todo esto mencionado acá, violencia, crueldad, etcétera, ¿no? Son consideradas patologías del alma. Y en general, como toda patología, son muy dañinas para el ser humano, ¿no? En términos generales, estas patologías que hemos mencionado nos causan dolor. Es diferente el dolor y el sufrimiento, ¿no? O sea, el dolor, puedo sentir dolor, pero no sufrimiento, pero normalmente van asociados, ¿no? Dolor y sufrimiento, tanto físico como moral. De repente el dolor moral es más intenso, más penoso, más fuerte que el dolor físico, porque el dolor físico de alguna manera este, hay la esperanza de que se supere y si no se supera hay medicinas físicas y qué sé yo que pueden amortiguar el efecto. Sin embargo, en la parte moral el efecto es más hondo, ¿no? Más grave, ¿no? Y esto no afecta solamente a personas y familiares en torno al generador de esto, ¿no? De la violencia, sino también, como dice acá, aún muchas personas que tienen conocimiento de esos actos. Si nosotros nos enteramos de alguna situación de violencia, eh, nos afecta psicológicamente también, ¿no? O sea, creo que un poco que si tratamos de ser empáticos, nos ponemos en el lugar de las personas o las personas que están sufriendo y nos afecta esa sensación, ¿cierto? Nos deja pensando, por lo menos, ¿no?
de ese tema, ¿no? Y en términos generales, es un problema, pues, ¿no? Así como una epidemia, tenemos experiencia con epidemias, con el COVID, con el sarampión, con el dengue. Esto también es una epidemia. En términos psicológicos, ¿no? El ser humano como que tiene una epidemia de violencia, ¿no? Agresividad y violencia en la sociedad, ¿no? Y no solo es exclusivo de nuestra ciudad o nuestro país, lo vemos alrededor de todos los países de la Tierra. Muy raro o no hay país, diría yo, que se salve de esto, ¿no? Llámese un país del primer mundo, llámese un país pobre o atrasado en términos de desarrollo social, ¿no? Entonces, es algo que estamos hablando acá, es algo serio. De repente no es pues como una epidemia de una enfermedad, llámese dengue, ¿no? Que la exteriorización y la afectación es tangible, ¿no? La vemos y hay intervención física, de medicamentos, vacunas, desplazamiento de médicos, enfermeras, qué sé yo y logística, ¿no? Pero acá hay algo que es, entre comillas, invisible, pero afecta de una manera sostenida y grave. ¿Mm? Entonces, y miren, el tema interesante acá es que la causa de la agresividad está en el pensamiento. El pensamiento como potestad o atributo del espíritu, del alma, ¿no? Sabemos que el que piensa no es el cerebro ni es nuestro cuerpo. El que piensa es nuestro espíritu. Nosotros pensamos y transmitimos ese pensamiento al cerebro, al sistema nervioso, ¿no? Pero el pensamiento parte de nuestro espíritu, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay entonces un desequilibrio, una patología en nuestro espíritu, ¿no? Que es el que transmite estos pensamientos de agresividad. Y todo parte en el pensamiento, o sea, no necesariamente en consumar el hecho a través de una acción, ¿no? Sino del pensamiento. Y dicen, ¿no? Las almas evolucionadas tienen pensamientos elevados, altruistas, de bondad y de solidaridad humana, ¿no? Un alma poco evolucionada, sus pensamientos serán más propensos a este tipo de desórdenes, ¿no? Porque su interés va por lo más básico, digamos, ¿no? Va por lo más básico. Por los placeres, por las sensaciones, temas sensoriales o temas no manejados a través de la moral o la razón, ¿no? La inteligencia o los atributos, como dice, atributos del alma, ¿no? Que la ennoblecen, sino al contrario, ¿no? Entonces tiene que ver, estamos viendo que el tema de la agresividad tiene que ver con el nivel de evolución del espíritu, ¿no? Si soy un propulsor de la paz o de la ayuda o de la fraternidad, solidaridad con mis semejantes, ya es menos probable que viva yo pensando en agredir a mi prójimo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy con mis pensamientos ocupados en otros temas, ¿no? Pero si mis pensamientos están enfocados en placeres, en vulgaridades, en groserías, en deshonestidades, entonces muy rápidamente voy a caer en agresividad y de repente, por esos impulsos que a veces no se manejan, puedo hasta cometer una desgracia o generarme problemas, ¿no? A mí o a mi familia o a mi entorno, ¿no? Entonces,
las almas o espíritus que todavía están atrasadas, tienen pensamientos que generan acciones tendientes al mal, ¿no? Al mal, al dolor y al sufrimiento. Bien, eh, bien gráfica la imagen donde vemos acá una radiografía de una persona que en su interior tiene una bomba, ¿no? Una bomba. Esa bomba significa pues que en cualquier momento puede detonar y generar maldad, dolor y sufrimiento. Entonces, tenemos claro acá asociada el nivel de agresividad con el nivel de evolución espiritual. Entonces, en términos generales, la agresividad revela un estado de atraso espiritual de los seres humanos. Vemos y analicemos los actos de agresividad, violencia que vemos alrededor nuestro a través de los diferentes medios. Vamos a constatar esto de acá, ¿no? Hay un estado de atraso espiritual de los seres humanos que la practican, ¿no? Eh, en la pregunta 752 del libro de los Espíritus, tratando el tema de la crueldad, el profesor Kardec nos ilustra, nos ilustra muy claramente diciéndonos que la crueldad siempre es resultado de una mala naturaleza. No dice algunas veces o puede ser, no, dice siempre es resultado de una mala naturaleza, ¿no? De una mala naturaleza. Y vayamos a los ejemplos, ¿no? Esta figura que vemos acá es tomada de las culturas incas y preincas del Perú, ¿no? Donde a propósito, en el mismo libro de los espíritus, en la pregunta 753, dice, ¿no? Inclusive expandiendo ya no a nivel personal, sino a nivel de grupo humano, dice, los pueblos cuyo desarrollo es imperfecto están bajo el dominio de espíritus igualmente imperfectos. Y hagamos un recordaris, ¿no? Desde la antigüedad, desde tiempos muy remotos, el hombre siempre ha tenido comunicación con el plano espiritual a diferentes niveles, ¿no? A través de los estratos de su organización social, que eran los llamados a, como decir, aquellos que tenían capacidad de comunicarse con el plano espiritual. Si fuéramos ahora, hablaríamos de mediums, ¿no? Hablaríamos de mediums, pero en esa época le llamaban diferentes maneras, ¿no? Sacerdotisas, qué sé yo, tantas denominaciones que hay, ¿no? Sacerdotes, eh, y así asociados a este tema de comunicación. Sin embargo, eh, en las culturas antiguas, había más adoración a los espíritus negativos que a los espíritus buenos, ¿no? Tal es así, ¿por qué? Por miedo, ¿no? Si las cosas iban bien, salía sol, había lluvia, las tierras eran fértiles, había buen clima, ni se acordaban de dar gracias al Dios que les proveía todo eso, ¿no? Pero cuando las cosas iban mal, aluviones, sequías, terremotos, y tsunamis, entonces ellos pensaban que los dioses estaban molestos y había que otorgarles sacrificios, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Los sacrificios pues eran eh, normalmente de los prisioneros que ellos tomaban en sus enfrentamientos con otros pueblos, ¿no? Y sacrificaban a los prisioneros o a los más débiles, ¿no? Niños o mujeres, ¿no? Entonces, era así, ¿no? Y toda esta influencia partía de espíritus bajos, ¿no? Espíritus inferiores. Hasta inclusive
En el Antiguo Testamento se habla de eso, ¿no? Se habla de el espíritu guía del pueblo, y le ponen diferentes nombres, ¿no? Hablan de Yahvé, Jehová, nombres así, que en realidad no se refieren en la práctica a Dios creador, sino como que al espíritu guía o protector del pueblo, de ese pueblo, ¿no? Y entonces, al ser un espíritu guía o protector, no es pues perfecto, ¿no? Sino puede ser un espíritu que tiene sus errores o sus características de violencia y los empuja a la guerra, a los crímenes. Entonces, vemos cómo desde tiempos remotos ha habido estas influencias, ¿no? Y bueno, hasta la actualidad pues tenemos en nuestro planeta almas humanas de diferentes grados de evolución. No todos son inferiores ni todos son superiores. Hay una amplia gama, ¿no? Amplia gama. Hay una curva ahí de Gauss donde la mayoría pues estamos al medio por ahí, ¿no? Luchando entre tratando de ser un poquito mejores o estamos ahí, ¿no? ¿No? Cuando llegamos a ser en el top de la espiritualidad, pero tampoco estamos en la parte inferior de la maldad y la agresividad, ¿no? Pero hay toda una gama, ¿no? Hay toda una gama, ¿no? Entonces, sin embargo, hay algo que nos informa en la espiritualidad, ¿no? Dice que espíritus de orden inferior y muy atrasados pueden encarnarse entre hombres adelantados con la esperanza de progresar. Pero ojo, si la prueba es muy pesada, la índole primitiva predomina. Tal es así que, por ejemplo, hay familias, digamos, ¿no? Todos son personas correctas, buenas, y dentro de la familia encarna pues la oveja negra, ¿no? Han oído hablar, ¿no? Es la oveja negra, dicen, ¿no? La posibilidad es de que la familia que esté en un nivel superior espiritual lo ayude a mejorar, a cambiar esos malos hábitos, ¿no? Pero muchas veces es al revés, ¿no? Porque la familia cae en la desidia, el desinterés, en lo más fácil y no lucha por transformar al que está equivocado y al contrario, cae en el juego, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay veces, está bien, es de un orden inferior, pero tiene mucha energía negativa, ¿no? Y a veces predomina. ¿Mm? Esto lo podemos revisar en la pregunta 755 del libro de los espíritus. Y esto nos explica por qué en las sociedades humanas hay tanta maldad y sufrimiento, ¿no? Resultado de acciones provenientes de seres de poco desarrollo espiritual. Vemos pues esas grandes destrucciones masivas, producto de enfrentamientos, de bombardeos, de genocidios, una serie de actos que aquel que las comanda o las ordena o las dirige, obviamente no tiene un desarrollo espiritual notable, ¿no? Lo cual no quiere decir que no tenga inteligencia, porque si hablamos en la historia, han habido seres muy inteligentes, pero su parte moral estaba por los suelos, ¿no? O no había esa empatía o esa solidaridad, ¿no? Había más un abuso del poder, una rigidez para tratar al prójimo, ¿no? Igual acá, ¿no? Igual acá. Hasta la actualidad vemos este tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, hay una esperanza, ¿no? Dice que en términos generales, el planeta y el ser humano como humanidad está progresando, ¿no? Querramos o no, aunque hay veces parece que no fuera así, ¿no? Hemos tenido nosotros una presentación donde hemos demostrado que sí, estamos mejorando. Lo que pasa es que, a ver, hay intereses a la hora de transmitir las noticias, pues, ¿no? Una noticia buena no vende tanto como una noticia mala o que incentiva el morbo o la curiosidad malsana, ¿no?
Entonces, por eso es que nos vemos rodeados de noticias negativas, ¿no? Sangrientas, temas de chismes, de la farándula, ese tipo de cosas, vende mucho. Entonces, porque a la gente le encanta esas cosas, ¿no? Sin embargo, en términos generales, hay un avance en la humanidad, ¿no? Entonces, aquellos que están fuera, pues, de esta línea de progreso y que están todavía dominados por el mal, eh, estarán, pues, destinados a desaparecer, pero no de un día para el otro, sino poco a poco, ¿no? Y nos hace la analogía acá, como el mal grano se separa del bueno cuando pasan por el tamiz o el cernidor, ¿no? Cuando se cierne la semilla, las buenas caen y las malas quedan ahí atrapadas, ¿no? Algo similar con los seres humanos, ¿no? Entonces, estamos en esta situación, es la realidad. Ítem 756 del libro de los espíritus. Entonces, como todo, toda evolución, todo desarrollo es un tema de tiempo, es cuestión de tiempo, pero se va a dar, ¿no? Eh, Han pasado millones de años hasta el estadio actual del ser humano y todavía nos falta evolucionar mucho más, ¿no? Entonces, se va a dar, pero es cuestión de tiempo. Caminamos por ley de evolución, la ley de progreso nos dice que caminamos hacia la perfección, hacia nuestra elevación espiritual. Todos, todos. Unos van más rápido que otros nos quedamos un poquito más lentos, pero otros avanzan más rápido, en diferentes ritmos, cada cual a su ritmo, pero avanzando. Hasta el criminal más negativo y más malo también va a llegar a la perfección. De repente demorará un poco más por su terquedad y su rebeldía, pero lo hará. En algún momento llegará a esa perfección relativa que nos promete Jesús, ¿no? Y un detalle muy importante, porque hay veces vemos que gente que es agresiva o que no respeta las leyes, inclusive la justicia no las alcanza, ¿no? Se dan a la fuga, se esconden, contratan un buen abogado que los hace salir libres de polvo y paja ante las leyes humanas. Sin embargo, ante las leyes divinas no es lo mismo, no pasa eso. Las leyes divinas son inexorables y la justicia divina tomará cuentas, sí o sí, de aquellos actos que están equivocados, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque eso que hemos cometido, esa agresividad o esa maldad ante el ser humano, ante nuestro prójimo, va a quedar registrada en nuestro perispíritu, en nuestro cuerpo espiritual. Queda grabado ahí. Querramos o no, está ahí, ¿no? Y eso es visible a la justicia divina, a los espíritus superiores, ¿no? Entonces, eh, por ley de causa-efecto, podremos retornar a la tierra en otra encarnación, sufriendo lo que hicimos sufrir a otros, con una enfermedad kármica, por ejemplo, en un futuro, o algún tipo de sufrimiento similar al que nosotros causamos al prójimo, ¿no? Entonces, aquí no hay escapatoria, ese es el mensaje. Entonces, vamos evolucionando, porque aquel que experimenta el sufrimiento también se da cuenta de que algo que hizo está mal, entonces evita volverlo a realizar. O a través del amor, del servicio, de la fraternidad, también vamos evolucionando, ¿no? Pero en algún momento ambos avanzaremos, seremos buenos y nos respetaremos unos a los otros, ¿no? ¿Por qué? Porque así es la evolución. La evolución la vamos caminando todos. Algunas consideraciones a tomar en cuenta sobre este tema de la agresividad. La vida es una renovación constante, no es estática, ¿no? Hay cambios, como dicen, lo único que no cambia es el cambio. Hay cambios todos los días, en todas las esferas, en todos los ámbitos de la vida, ¿no?
Y por ello se hace necesario una renovación. No podemos ser los mismos siempre, ni nuestros pensamientos, ni nuestras experiencias, ni nuestras ideas. Siempre tenemos que ir evolucionando. ¿Cómo? A través de acciones que las dirigimos hacia el bien, hacia la paz, hacia el progreso y hacia el amor, ¿no? Esa es la forma que debemos impulsar nuestro crecimiento, ¿no? Todas estas cosas que aparentemente son idílicas o quiméricas, son prácticas porque nos acercan a la paz, a la armonía, a la felicidad. Porque lo vamos cultivando en nuestro espíritu y quedan guardadas también, así como las cosas negativas quedan guardadas, las cosas buenas también quedan guardadas, ¿sí? Entonces, es un buen negocio practicar, hacer el bien y la paz, ¿no? Entonces, es un llamado también de atención a la sociedad y no. Algunos piensan que para solucionar el tema de la agresividad hay que construir prisiones inmensas, ¿no? O de repente establecer penas de muerte para los que cometen agresiones, ¿no? Pero el tema acá es no ir sobre los efectos, sino sobre las causas, ¿no? ¿Cuáles son las causas que generan esta agresividad? Y atacar eso con recursos que puedan evitar, prevenir que se generen estos actos de desequilibrio social, ¿no? Estas patologías a nivel social, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta ese detalle, ¿no? Si en algún momento está en nuestras manos influenciar decisiones, pensemos en esto, ¿no? Sin embargo, hay un pequeño detalle, ¿no? Por naturaleza, los seres humanos somos proclives a ser agresivos con nuestros semejantes. Si no nos cuidamos, si no estamos alertas, nuestra agresividad va a brotar o va a salir de un momento a otro de manera muy rápida, muy violenta y ni siquiera la pensamos, actuamos nomás, ¿no? Es muy así nuestra naturaleza. Y lo curioso, ¿no? Acá, en términos psicológicos, hay muchas personas que uno las ve y que son, pues, aparentemente son unas personas muy pacíficas y tranquilas. Sin embargo, guardan ocultos sentimientos de violencia, que están frenados por alguna causa, pero como una bomba en cualquier momento pueden explotar. El que una persona sea aparentemente tranquila no quiere decir que sea totalmente pacífica, ¿no? Entonces, estas personas traen pensamientos cargados de emociones agresivas. De repente, solamente son pensamientos, pero sabemos que todo empieza en los pensamientos, ¿no? Pensamientos llenos de emociones agresivas, de rabia, de odio, de crueldad, de celos, de venganza, de envidia, resentimientos, etcétera. Y tras de eso no hay nada racional. Ayer escuché una noticia. Hay un barrio en un distrito de Lima, donde el barrio tiene dos zonas. Se ha dividido en dos zonas. Una parte dominada por una barra de barra brava de Universitario y la otra, la barra brava de Alianza. Entonces, y no pueden pasar de un lado a otro las personas. Y parece que un chico, no sé, o lo habrían emboscado o pasó a la otra zona y casi lo matan porque entre un grupo grande lo agarraron, lo tumbaron al suelo y comenzaron a darle de patadas y con armas blancas también. Entonces está al borde de la muerte. Entonces vemos cómo estos comportamientos irracionales, porque ¿qué cosa hay atrás de eso? Nada, simplemente son extremos de lo que podría ser
un hincha de un equipo de fútbol, ¿no? Ya se van a cosas mayores y pasando por alto los valores importantes, valor a la vida, el respeto a los demás, etcétera, ¿no? Pues, ¿y para qué? Por gusto, ¿no? O sea, no hay un racional de ninguna manera, ¿no? Entonces, habría que pensar en esto, ¿no? Si todos sabemos que si nos portamos bien, que hacemos el bien, vamos a recibir cosas buenas, alegrías en este presente y también en el futuro. Si todos sabemos eso, que la bondad, ser bueno, hace bien, entonces, por qué hacemos el mal? Sabiendo que el mal nos va a retornar sufrimiento y dolor. Entonces, Ujú, ¿cuál es el racional detrás de esto, no? Habría que pensar por qué sucede esto, porque la teoría puede ser comprendida, ¿no? Sí, yo tengo que actuar bien y todo eso, pero en la práctica no lo hago. Ujú. No lo hago y sabiéndolo, ¿no? Sabiendo las consecuencias, ¿no? Definitivamente cada uno tiene que responder esa pregunta. Cada uno tiene que indagar qué es lo que está pasando. De repente hay algo que no está bien conmigo, ¿no? Tengo que trabajarlo, ¿no? Y bueno, básicamente los errores los cometemos por dos causas. Uno, por una imperfección moral o porque todavía somos ignorantes de la parte espiritual, ¿no? Pensamos que esta vida es la única y hay que vivirla, hay que gozarla, hay que eh, experimentar la mayor cantidad de placer que podamos, porque después de esta ya no hay otra, ¿no? Entonces, pensamos de esa manera equivocadamente, entonces, ¿qué amor al prójimo voy a tener? Porque si todo se acaba acá, entonces voy a preferir tener el placer, las cosas materiales para mí y no me importa el prójimo, pues, ¿no? ujú, Porque yo me muero acá y se acabó, ¿no? Y entonces eso me llama a imperfección, pues, tanto moral como espiritual, porque no conozco la parte espiritual. No tengo ni idea de que soy un espíritu y que el que se muere es el cuerpo y mi espíritu va a seguir vivo, ¿no? Entonces, eso me motiva a hacer cosas negativas también. ¿Mm? Mire lo que nos dice en el cielo y el infierno. Dice, el bien y el mal que hacemos es el resultado de las cualidades que poseemos. El bien y el mal que hacemos es el resultado de las cualidades que poseemos. Podemos poseer muchas cualidades o pocas cualidades. De acuerdo al desarrollo, vamos a cometer muchas maldades o pocas maldades y muchas cosas buenas o pocas cosas buenas, ¿no? Hay un amplio espectro ahí, ¿no? En el desarrollo. Y continúa diciendo, no hacer el bien cuando podemos es, por tanto, el resultado de una imperfección. Ojo, no solamente se cuenta cuando yo hago el mal, sino cuando no hago el bien pudiendo hacerlo. ujú. Eso es, muchos de repente no nos hemos percatado de eso, pero también estoy en falta cuando puedo hacer el bien y no lo hago. ¿Sí? Entonces, ahí un doble clic, como que dice, ¿no? Y reflexionarlo. Dice, si toda la imperfección es fuente de sufrimiento, el espíritu debe sufrir no solo por el mal que hizo, sino por el bien que dejó de hacer en la vida terrestre. Entonces, esto me va a acaecer sufrimiento si practico el mal o si puedo hacer el bien y no lo hago. Eso me va a traer sufrimiento también. Eso está en el libro El cielo y el infierno, en el ítem 6. Bueno, entonces veamos por la parte positiva, ¿no? La vida es una oportunidad para practicar el bien. Siempre puedo practicar el bien, siempre, siempre, siempre. No, que yo no tengo plata.
No tienes plata, pero tienes algo valioso, el tiempo. Puedes hablar, puedes abrazar a alguien, puedes consolar a alguien, puedes darle ánimo a alguien, ¿no es cierto? O simplemente escuchar a alguien. El tiempo es valioso, ¿no? Tu tiempo es valioso para ayudar también cuando escuchas a alguien, ¿no? Entonces, es una oportunidad para practicar el bien, que debe tener por base los pensamientos llenos de emociones de amor y solidaridad hacia todas las criaturas, ¿sí? No solamente a los que son hinchas del mismo equipo que yo, por ejemplo, a los que nacieron en el mismo sitio que yo nací y a los que son de otro lado no les llevo bien, ¿no? Entonces, mire, todo este alcance que tiene estas enseñanzas. Pero hay seres que se satisfacen en la práctica de la agresividad mental hacia quienes no les cae bien cierto tipo de personas o razas o pueblos o clases sociales o personas que se dedican a ciertas sectas o religiones. Vemos sectas radicales, ¿no? Que con temas de odio racial, xenofobia y así, ¿no? Odio a lo que es diferente de lo que yo pienso. El egoísmo absoluto ahí, ¿no? Si no piensa como yo, es mi enemigo. Si no es hincha de la U, es mi enemigo. Si no es hincha de Alianza, es mi enemigo. Y ese es un pensamiento totalmente inferior, ¿no? Que genera solamente dolor, sufrimiento, ¿no? A los demás y también a mí, porque me va a rebotar. Entonces, cuidémonos de aquellos que siempre tienen motivo para juzgar a los demás. Siempre están juzgando. Si están juzgando, se consideran superiores y al otro lo consideran inferior. Y sabemos que eso no es cierto, ¿no? Que al contrario, deberíamos juzgarnos a nosotros mismos en forma más exigente que a los demás. Es lo que nos enseña Jesús. Recuerden lo de eh, la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio, ¿no? Y, y lo que mencionamos hace un rato, ¿no? Hay personas que supuestamente son personas cultas y educadas, incluso personas religiosas en el sentido de que practican los cultos de sus iglesias, ¿no? Pero que muestran reacciones de agresividad a sus semejantes y a las instituciones, solamente con el pretexto de defender sus ideas o las doctrinas que profesan, ¿sí? Hay muchas iglesias o muchas religiones que dicen que los que no están en la misma religión o iglesia que ellos están equivocados, ¿no? Y que no hay salvación para esas personas que no están en la iglesia de ellos, ¿no? Cuidado porque ahí son posiciones radicales, ¿no? Acuérdense en la Edad Media, ¿no? ¿Qué fue las cruzadas? Las cruzadas fue un salvajismo, ¿no? O sea, atacar a otra cultura porque no era cristiana, ¿no? O no creía en los postulados de la iglesia cristiana. Ni ellos mismos lo creían porque Jesús nunca hubiese hecho lo que ellos enarbolaban en nombre de Jesús, ¿no? Muerte a los infieles en nombre de Jesús. Una contradicción enorme, ¿no? La patología de la agresividad tiene sus raíces en los pensamientos llenos de malas emociones, como la rabia, la envidia, el odio, los celos, el egoísmo, la calumnia, y que pueden llegar a realizar exterminio de sus semejantes. Mire qué potente es esto para el mal, ¿no? ¿Por qué? Porque todas esas emociones son desequilibrantes. Y si bien es cierto, dice, yo soy libre de lo que pueda pensar, claro, pero estás pensando cosas negativas, ¿no? Cosas negativas que te están desarmonizando, te están perturbando y que te van a impedir después actuar con racionalidad, con respeto a los demás, ¿no? Entonces, en algún momento esa bomba de tiempo que estás incubando va a explotar. Esos pensamientos se van a convertir en
acciones o palabras, ¿no? Y acciones que de repente te vas a arrepentir después toda tu vida. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con nuestros pensamientos. Así, en las naciones, las acciones son, a nivel de naciones o de países, las acciones son más agresivas, ¿no? Hay competencia unos contra otros países, unos quieren conquistar al otro país, o más aún, todavía existe eso de subyugar, ¿no? Al pueblo, tenerlo bajo el dominio, ¿no? Dominios militares. Y se cristaliza todo ese caos, ese desorden en lo que son las guerras. Las guerras. Creo que no hay ninguna guerra que establezca pues un vencedor, ¿no? Porque no hay un vencedor en una guerra. Cualquiera que sea la guerra y cualquiera que sea el que gane, entre comillas, no va a ganar. Siempre va a haber dos perdedores, ¿no? Si es que son dos los que entran en conflicto, siempre son perdedores. Tanto el que pierde como el que supuestamente gana también pierde. Entonces, son cosas irracionales, todavía herencias del pasado que el ser humano tiene. Miren todos los aspectos que estamos abarcando, donde si no creíamos todavía, tenemos estas anclas que no nos permiten desarrollarnos y crecer, ¿no? La evolución humana, ¿cuál ha sido cómo ha ido el tema de la agresividad en torno a la evolución? Entonces, como somos cuerpo y alma, hay dos evoluciones que se han ido dando a través de los miles o millones de años. Hemos ido evolucionando en forma, la materia o el cuerpo que somos, y también el espíritu ha ido evolucionando. Las dos, ¿no? Han ido, algunos, digamos, han evolucionado más en uno que en el otro, pero ahí vamos, ¿no? Ahí vamos avanzando, en tanto nuestra evolución espiritual o del alma y también en la parte corporal, ¿no? A través de muchos años, porque la evolución no es de 10 años ni 20, son miles o millones de años muchas veces, ¿no? Recordemos que como espíritus, en algún momento, Dios nos crea, a todos en diferentes momentos, obviamente, ¿no? Nos crea, pero ¿cómo nos crea Dios? Nos crea el espíritu, pero simple e ignorante, pero con la oportunidad de evolucionar. Dios nos da esa oportunidad maravillosa que tenemos todos de evolucionar y progresar y llegar a alcanzar la sabiduría y la perfección relativa a lo que se llama la angelitud, ¿no? Entonces, ese es nuestro destino, mis hermanos. Llegar a la sabiduría. Sabiduría no es sinónimo de conocimiento solamente, ¿no? La sabiduría va más allá del conocimiento, es saber emplear el conocimiento asociado a la moral, ¿no? Y la angelitud vendría a ser la perfección, ¿no? Moral, espiritual y en todo sentido, ¿no? Entonces, desde ese inicio, donde fuimos creados simples e ignorantes, nosotros vamos avanzando ese largo camino, esa larga escalera de la evolución en base a nuestra libre decisión que ponemos en práctica día a día, ¿no? Desde la época en que éramos, pues, los antiguos primates, ¿no? Y mucho antes todavía, el cuerpo ha ido evolucionando, ¿no? Desde estos primates o simios primitivos, llegando al momento actual, donde el ser humano ya llega a un nivel de perfección alto comparado con estos inicios, ¿no? Distinguiéndose, dice, por su belleza, habilidad y perfección. Comparado con todo el resto de criaturas de la naturaleza, tenemos un alto grado ahí de diferenciación, ¿no? Entonces, el cuerpo va en ese sentido, ¿no? Y el alma, sabemos que el alma no va por otro lado, va junto al cuerpo. Actualmente estamos los dos juntos, ¿no? Espíritu y cuerpo. Vamos avanzando juntos, ¿no?
No actúa independientemente del cuerpo, por ser responsable de su evolución. El responsable no es el cuerpo, el responsable es el espíritu, porque es el ser pensante, es el ser inteligente del universo. Es responsable de su evolución, perfeccionamiento y su salud también. Su salud también. Dice, ¿cómo el espíritu va a ser responsable de la salud del cuerpo? Sí, porque es el modelo organizador biológico. Recuerden lo que conversamos hace unas semanas o meses, ¿no? El espíritu desde el momento de su formación, desde el momento de la concepción en el vientre materno, desde el momento de la concepción ya comienza a interactuar ese espíritu con las células que conforman el feto, ¿no? El embrión y después el feto. Y ese modelo organizador biológico puede venir cargado de cosas negativas. Y esas cosas negativas en algún momento van a rebalsar hacia el organismo, ya sea desde un inicio o ya sea guardaditas hasta una edad en la cual de repente en la adultez, en la juventud, explosiona una serie de problemas de salud, ¿no? Que obviamente nosotros podemos, estando en el bien, en pensamientos de amor, de equilibrio, podemos de repente minimizar o hasta eliminar, ¿sí? Se dice, los médicos dicen que todos tenemos en nuestro cuerpo células de cáncer, ¿no? Pero que están de alguna manera controladas. Con nuestra mala actitud y nuestros desórdenes podemos despertarlas, ¿no? Entonces, es importante, miren los pensamientos. Entonces, el cuerpo en su evolución está vinculado a las leyes biológicas y el alma a las leyes, así como hay leyes para el cuerpo, también hay leyes para el alma, a las leyes espirituales, ¿no? A pesar que podría decir que son diferentes, pero no, están unidas en la formación del ser humano. Son leyes, leyes divinas, leyes naturales, que se tienen que cumplir, ¿no? El cuerpo necesita del alma para sobrevivir. Un cuerpo sin alma no es más que materia, una carne y nada más, sin inteligencia, ¿no? Y el alma es la que dirige los actos de la vida, las decisiones. Y también el alma necesita el cuerpo. Como decía Francisco de Asís, ¿no? El cuerpo es el burrito de carga del alma, ¿no? Entonces necesitamos de nuestro cuerpo como recurso para manifestarse en toda su plenitud como ser encarnado. El estar encarnado ya es un privilegio, una bendición que tenemos, que Dios nos regala para avanzar en esta evolución, ¿sí? Los esfuerzos que hacemos para ser mejores estando encarnados se multiplican, ¿sí? Comparados con los mismos esfuerzos que los hiciéramos en el plano espiritual. El plano carnal es más difícil, por eso más meritorio cuando logramos cumplirlos. Ujú. Entonces, todo aquello que conquistamos, no es que lo conquistamos nosotros como seres materiales, sino nuestro espíritu lo conquista. Y nuestro espíritu, acuérdense que va a trascender. Entonces, ya nos llevamos todo ese mérito, toda esa conquista. Y a través del pensamiento, ya sabemos que el espíritu dirige todas las acciones de la vida, ¿no? El espíritu es el que comanda todas las decisiones de nuestras vidas. Y conforme vayamos evolucionando, el ser humano va a avanzar cada vez de manera más natural, más sencilla, si se quiere, hacia lo que es el valor de la bondad, ¿no? La bondad, el bien, ¿no? El bien y la solidaridad, ¿no? El amor fraterno hacia el prójimo. Entonces, un nivel más elevado de conciencia, digamos, ¿no? Entonces, es importante esforzarnos en esto, ¿no? Y así, de manera antropológica, los seres humanos, recordemos, comenzamos pues como seres primitivos, inclusive
seres unicelulares. En algún momento hemos recorrido la evolución del ser humano, ¿no? De seres unicelulares hasta lo que somos actualmente, ¿no? Pasando por diferentes etapas, ¿no? Etapas importantes como la conciencia de sí mismo, por ejemplo, ¿no? Eh, la independización del espíritu, que se es consciente de su ser, ¿no? Entonces, en la fase, como dice, preanímica, psíquicamente sin diferencias, llegaron hasta la actualidad como admirables evidencias de desarrollo intelectual y de progreso en todos los sectores de la vida. Ha habido un alcance bastante importante en el desarrollo del género humano, ¿no? A pesar de ello, todavía encontramos pues estos desequilibrios y patologías, ¿no? Pero vamos avanzando y gracias a Dios tenemos las herramientas y las oportunidades para poder aprender estas cosas que son de importancia, que debemos nosotros darle la importancia del caso, ¿sí? Porque vamos a trascender, ¿no? ¿No? Sin embargo, el ser humano, como les decía, ¿por qué es tan fácil que brote la agresividad? Porque tiene guardado en su inherente a su ser la agresividad propia de los seres que nos dieron origen, ¿no? Los seres antiguos, ¿no? Donde ellos pues eh, manifestaban la agresividad como herramienta, como instinto para sobrevivir, ¿no? O sea, se sentían pues atacados o se sentían que estaban invadiendo su territorio, su espacio, o ponían en juego su vida, entonces ellos reaccionaban con agresividad. Sin embargo, ahora no hay ese instinto de supervivencia, sino el avance ha hecho que la agresividad se manifieste también más elaborada, si queremos llamarla de esa manera, porque vemos que mucha gente es asesinada no por un tema de sobrevivencia, sino por un robo de un celular, por ejemplo. Una cosa totalmente irracional, ¿no? Sicariatos vemos a cada rato. Entonces es una desviación a estas cosas, ¿no? Sin embargo, estas personas, todavía no, como seres humanos, no entendemos este mandamiento, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? No entendemos. Por eso es que suceden todavía todos esos actos de agresividad, ¿no? No lo entendemos. Si es un mandato divino, deberíamos obedecerlo, pues, porque sabemos que si no obedecemos a Dios, nos metemos en problemas, vamos a sufrir, vamos a tener eh, cosas feas después por apartarnos de la ley divina. Entonces deberíamos obedecerlo, pero en la práctica muchos no lo hacemos, ¿no? A pesar que están en el Evangelio, en las Escrituras, ¿no? Pero no le damos la importancia. ¿Por qué no le damos la importancia? Porque no entendemos que somos espíritus con cuerpo. Pensamos que somos el cuerpo que vemos en el espejo y punto, ¿no? Entonces, ese es nuestro driver, digamos, para actuar, ¿no? ¿Mm? Entonces, la mayoría de las personas realizan actividades agresivas contra su prójimo, causándoles sufrimientos individuales y colectivos. Eso está pues inmerso en la naturaleza humana, desgraciadamente aún, ¿no? Hasta nuestros días, ¿no? Entonces, sin embargo, hay un mecanismo, ¿no? Los seres humanos, movidos por el dolor y el sufrimiento durante miles de años, reconocen conscientemente que todas las formas de agresividad deben ser expulsadas del planeta Tierra. Claro, si queremos mejorar como seres humanos, todo lo que es agresividad, todo esto que produce dolor y sufrimiento, debería salir del planeta,
¿no? O la transformación de los seres que viven en el planeta, o si los que permanecen rebeldes ya deberían irse del planeta, ¿no? A otro lugar donde haya pues más agresividad y ahí se encuentren entre agresivos, ¿no? Entonces, este problema de la agresividad, ya vamos terminando, es en realidad, como hemos visto, es un tema, no es sencillo, es un tema muy complejo y se manifiesta por una tendencia que tiene origen en el inconsciente colectivo de las generaciones actuales, ¿no? Eh, a- a- Jung, Carl Gustav Jung, habla de las, el inconsciente colectivo, ¿no? Y solamente a la luz de las enseñanzas de Jesús, que nos hace ver nuestra realidad como una realidad cósmica, universal, porque somos parte de la creación divina y todo lo que ha sido creado por Dios es, somos parte, no hay una unidad en todo ello. Entonces, y nosotros somos parte de ello. Entonces, nuestra conciencia tiene que abrirse a nivel cósmico, ¿no? No solamente vivir enclaustrados en eh, nuestros propios intereses, ¿no? Entonces, de esa manera, solamente se encontrarán las condiciones para formar una nueva humanidad, un nuevo hombre en el planeta Tierra, que esté basado en, ya lo hemos dicho, lo repetimos, en el amor, en la bondad y en la solidaridad humana. Esa es la única manera, amor, bondad y solidaridad, traducidos en las enseñanzas que nos recalca Jesús y Kardec a través de la doctrina espírita, ¿no? La enseñanza de la caridad, que es el amor sublimado, ¿no? Entonces, miren, todos los alcances que hemos visto a nivel individual, a nivel colectivo, pero es un llamado a que cada uno de nosotros ponga su granito de arena para contribuir a que la sociedad humana sea mejor cada día, ¿no? En búsqueda de la paz, eliminar la agresividad que nos separa de Dios en vez de unirnos, ¿no? Quería darles las gracias por su atención. Los esperamos. Este tema tiene dos partes más todavía que vamos a revisar y esperamos que sea de utilidad todo lo comentado el día de hoy. Muchísimas gracias por su paciencia y por seguirnos a esta institución pequeñita que se llama Camino de Amor. Continuamos con la segunda parte el día 26 de marzo, martes 26 de marzo. Le damos muchas gracias nuevamente. Y si quieren profundizar, están estos tres libritos que hemos hecho referencia el día de hoy. El libro de los espíritus, el cielo y el infierno, donde hay mucho que leer sobre este tema. Y de enfermedades del alma de Dr. Brolin. ¿Sí? Les agradecemos y les invitamos a participar todos los lunes a las 7:30 hora de Perú en este mismo canal de Zoom a este pequeño espacio de reflexiones a la luz de las enseñanzas de Jesús aplicadas a la vida práctica, donde comentamos y nos retroalimentamos entre nosotros con nuestras impresiones acerca de los temas enseñados por Jesús hace tiempo, pero que tienen mucha vigencia hasta el día de hoy, para mejorarnos, ¿no? Para mejorarnos todos. Igualmente, si tienen algunas personas conocidas, familiares, que están con enfermedades físicas, espirituales o psicológicas, o familias con problemas, o conocidos desencarnados, pueden dirigir un mensaje a este WhatsApp que está acá, 987-549-886, para inscribir a la persona que ustedes deseen para que nosotros oremos con mucho cariño por ellos. Los jueves a las 7:30 hora de Perú. Mis hermanos, muchísimas gracias por su atención. Eh, Muy agradecido por el tiempo que nos brindan y los esperamos la siguiente oportunidad. Entonces,
dejamos a los amigos de Facebook. Muchísimas gracias y nos quedamos al interno en Zoom.